Realizando video en vivo. Cantinera del Zapador, ¿verdad? ¿Qué cosa cantinera del Zapador? Cazador. Ah, ese cazador. No, solo... Sí. Lo puedo poner porque no lo tengo. Anda, que hace la cadena así. ¿Cargaste la textura o estamos transmitiendo ya? Anda, que hace la cadena así en España. Que van hablando. Ahí estamos. Tu celular lo tiene a mano, ¿no? ¿Mm? Tu celular lo tiene a mano para que lo tengamos como cronómetro. ¿Para qué? Como cronómetro. Ah, aquí tengo la música. Ah, pero sí, puedes porque no se te importa, no tengo la ¿Mm? no tengo la hora, pero voy a poner como cronómetro. Vamos a terminar de ¿Mm? luego de que su prima se quedó bien de hacer la operación. Eso... Francisco y Jorge, que están en proceso de difícil, pero Ya, eso te digo. eso no vuelve a la música. Sí. Cualquier cosa me lo digo prácticamente. Estamos en la. Las 3-3. Vamos. Bueno, amigos, estamos iniciando una transmisión especial desde el museo, de forma directa, del museo. Esta vez nos acompaña atrás nuestro patronímico. Buenos días, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Marcelo, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bueno, hoy día obviamente es un día muy especial, tenemos una cuarentena en nuestro país y toda una contingencia en cuanto al coronavirus. Aún así, como Fundación Museo decidimos, además de nuestras labores en línea, crear un espacio pequeño pero muy significativo en este especial de cuarentena, donde vamos a hablar algunos temas específicos sobre la guerra y cómo esta, y específicamente cómo el sistema sanitario fue prácticamente vital durante todo el desarrollo del conflicto. Bueno, tenemos una música de fondo muy especial, ¿verdad? Nuestro tema de fondo es la cantinera de Cazadores, que es un tema inédito. ¿Nos puedes contar algo, Ángelo, de esta música especial? Bueno, la cantinera de Cazadores es una composición que se produce en el año 1874. Ya la habíamos mencionado en algunos capítulos anteriores de Conversemos un café historiado por Tu Zona X. Sin embargo, ahora vamos a ampliar un poco. Hablamos en otros capítulos, siempre se decía que procedían desde la época de la guerra. Sin embargo, podemos darnos cuenta que esta obra del año 1874 demuestra que había cantineras antes. Ahora, esta obra se encontraba prácticamente perdida y esta es la primera vez que se puede escuchar. Lo importante de la cantinera del Cazadores es que nosotros, como Fundación Museo, logramos no solamente tomar la partitura, sino también, a través de un complejo sistema, poder desarrollarla. Ahora, ¿por qué es más complicado una partitura antigua que una partitura nueva? Porque los signos no estaban tan bien codificados. Entonces, con el tiempo también, la tinta hizo que muchos de estos signos se fueran perdiendo. Eso es importante porque a través de un gran trabajo logramos sacar esta partitura y es la que actualmente pueden escuchar. Bueno, nuestro programa se llama Conversemos un café historiado,
y la verdad que hoy día sí que nos hizo falta. Sí. Está muy raro el clima, algo frío, y estamos degustando un rico Un café. café especial, hoy especial de cuarentena. Obviamente como fundación los instamos a cumplir todas las normas de la cuarentena de forma también preventiva. Por favor, si no es necesario, no salgan de su casa. Si salen, Si salen, mascarilla, cumplan los protocolos, mascarillas, lavado de manos, por favor, guantes, lo posible. no esté en aglomeraciones de gente. Y si tiene que salir, por favor, trate de hacerlo solamente lo justo y necesario. Acá nosotros estamos con el museo cerrado, estamos trabajando igual, pero sin atención a público, y por eso estamos... Aprovechando que hoy día estábamos en reunión de medidas de seguridad y obviamente de contingencia, Exacto. aprovechamos a hacer un pequeño programa para mantener la tradición y también para que ustedes desde sus casas también puedan aprender un poco y aprovechen un poco de la cuarentena para acompañarnos, divertirse conversando un poco y no estar tan solos. Si el Claro. tema es que temas de la guerra nunca van a faltar, podríamos estar prácticamente toda la vida haciendo programas y todavía va a quedar tema. Entonces, diciendo esto, también queremos dar un agradecimiento muy importante a nuestros auditores que nos han acompañado durante todas estas semanas. Obviamente, gracias Felipe Azócar, Claudia, Alfredo, Gabriel, Paulina, Max, Gustavo, que nos han ayudado a, obviamente, entregarnos el apoyo, pero también es importante porque ustedes nos han ayudado principalmente a continuar con esta labor, a poder mantenernos. Obviamente igual es un poco difícil mantenernos en esta situación, que obviamente estamos en un proceso de cuarentena. Sin embargo, desde aquí, Cienfuegos 50B, les damos nuestro más cariñoso saludo y esperamos que ustedes puedan mantenerse bien, al igual que sus familias, y también, que es algo importante para nosotros como fundación, que por favor puedan aprovechar este tiempo, hacerlo con su familia. Por favor también aprendan, disfruten, ocupen esta cuarentena para algo productivo y siempre dentro de los márgenes de seguridad. Sin embargo, obviamente este programa debe continuar y es por eso también quiero hacer unos recordatorios de elementos que pasaron durante esta semana, como principalmente algo que se conmemora hoy. Hoy, según la UNESCO, es el Día Mundial de las Marionetas. Un detalle podría ser ingenuo para muchos, que tiene que ver las marionetas con la Guerra del Pacífico, me preguntarían. Sin embargo, las marionetas son muy importantes durante la guerra. Ahora, puede sonar totalmente infantil, sin embargo, muchos soldados se dedicaban en su vida civil a las marionetas. Ellos eran profesionales del tema y cuando se enrolan de forma voluntaria, obviamente llevan todos sus talentos hacia la guerra. Y uno de estos es el de representar con esas marionetas algunos tipos de obras, algunos tipos de divertimentos, como se decían antiguamente. Y lo importante de esto es que hoy día, que es 21 de marzo, que se celebra el Día Mundial de las Marionetas, voy a hablar un poco de fuentes que hablan de eso. A veces es bastante difícil encontrarlas. Sin embargo, vamos a encontrar una carta del comandante del Regimiento Zapadores, Ricardo Santa Cruz, que habla sobre las marionetas. Dice que los soldados de Zapadores en Antofagasta, junto con los soldados de Chacabuco, hay que recordar que el comandante del Regimiento Zapadores, Ricardo Santa Cruz, y el comandante del Regimiento Chacabuco, don Domingo de Toro Herrera, nuestro patronímico que tenemos atrás, eran muy cercanos. Y lo que ocurre también es que los regimientos también lo eran. El Zapadores y el Chacabuco jugaban algunas cosas bastante entretenidas, como por ejemplo, decían que jugaban a la pelota, no confundir con fútbol. Sin embargo, el juego de la pelota en la época de la Guerra del Pacífico corresponde a el juego de los bolos, donde con una pelota de madera se golpea un palitroque. Ese es el juego de pelota, o uno bastante parecido a lo que es el cricket inglés. Otro juego eran carreras de ensacados, el típico juego de personas con un saco tratando de saltar. También habla de que se encumbraban volantines, que es importante porque quiere decir que quien ha podido armar un volantín me va a entender que no es algo fácil, para mí no lo es, y requiere cierta expertise. Eso demuestra que el soldado era una persona realmente funcional dentro de la sociedad.
y también buscaban formas de lo como se llama matar el tiempo. Algo así muy similar a lo que estamos viviendo ahora en este actual proceso de cuarentena preventiva, así que aprovechen. Otros juegos importantes, por ejemplo, son los tejos, donde soldados tomaban la munición, especialmente la parte del plomo, la parte de arriba, la golpeaban o la calentaban hasta que se derretía y creaban pequeños tejos del porte aproximadamente de una moneda de 100 pesos y se ponían a jugar al tejo. Porque es importante hoy día como efeméride recordar el Día Mundial de las Marionetas, porque hacemos un recordatorio a nuestros soldados que durante la guerra buscaban formas de entretenerse. Yo no lo digo, lo dicen las fuentes. Vamos a ver qué fuentes nos hablan de esto. Ricardo Santa Cruz en sus cartas, también lo dice Arturo Benavides Santos en su libro 6 años de vacaciones, continuando con fuentes José Toribio Medina en Mi excursión a Tarapacá. Esas son 3 fuentes muy a la rápida donde podemos recordar los juegos de los soldados. Existen más y esperamos que en programas futuros de Conversemos un Café Historiado podamos desarrollar los juegos durante la Guerra del Pacífico. Ahora, continuando con efemérides, también hay una pequeña efeméride que para mí es bastante significativa, que marca un punto de inicio desde un proceso de ocupación de Antofagasta que empieza el 14 de febrero, como ya lo hemos hablado, hasta un proceso ya más complejo. Y este sería que hoy día, 21 de marzo, se conmemora la ocupación de Tocopilla y Cobija por parte de la Marina de Guerra Nacional. Eso es por la parte de la costa. Sin embargo, desde el interior, la campaña es totalmente distinta. Marcelo, ¿qué nos puedes hablar de qué ocurrió hoy día 21 de marzo de 1879? Bueno, primero vamos a darle la bienvenida a los amigos que se están conectando. Vamos a dar un poquito de tiempo, Sí. puesto que no sabían que nos íbamos a conectar por la página de nuestra Fundación Museo en Facebook, ¿ya? Así que para que se puedan ir conectando, sumando los amigos que nos quieran acompañar esta tarde, y vamos a hacer un pequeño reconto, primero que todo, dándole la bienvenida a todos, esperando que pasen un buen fin de semana dentro de las condiciones que está pasando el país, que son bastante tristes a nivel país, bueno, y a nivel de sociedad A nivel completo, mundial, sociedad digamos. completa. Claro, y efectivamente hoy día es muy importante respecto a lo que sucede el 23 de marzo de 1879 con el combate de Calama Topate, puesto que lo que mucha gente desconoce es que se le avisó a Ladislao Cabrera, jefe militar boliviano, ¿ya? Este territorio de Calama es boliviano en aquella época. Bolivia nos declaró la guerra el 1 de marzo de 1879 y las autoridades chilenas deciden avisarle. De hecho, en 3 oportunidades se mandan emisarios, partiendo desde hoy, hace 141 años, y se le avisa a Ladislao Cabrera que se va a ocupar militarmente Calama para evitar un contragolpe boliviano a la acción que hizo Chile de reivindicación de su territorio, ¿ya? Ante esta situación, Ladislao Cabrera se prepara. Ellos realizan una celada, toman posesiones, preparan trincheras, cortan puentes, gracias al aviso que hace Chile con la intención de evitar justamente un derrame de sangre. Esta situación fue avisada y se mandan emisarios. No fue solamente entregar una carta a través de un telégrafo, sino que se toman las prevenciones de que personalmente reciban las autoridades bolivianas el aviso de ocupación de Calama. Eso ocurrió hoy día hace 141 años atrás. Es importante también hablar un poco de cómo durante la Guerra del Pacífico se ocupaban otros códigos. Y estos códigos los podemos ver en distintas acciones, como por ejemplo, actualmente en las guerras modernas, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la guerra no tiene este código de caballerosidad. Hay que decir que, por ejemplo, las guerras ya ni siquiera se declaran, simplemente ocurren. Antiguamente
del gobierno entregando una notificación de guerra o se hacía una proclama, como en el caso de Bolivia, hablando del estado de guerra con Chile, que eso es el 1 de marzo de 1879. Sin embargo, estos códigos fueron cambiando. Bueno, el Morro de Arica. Morro de Arica es otra acción donde también se intima una rendición, inclusive una rendición en términos bastante nobles, si lo podemos decir así. Protocolo, hay condiciones. Por ejemplo, cuando abandona la autoridad boliviana Antofagasta, al rey indígena sobre Antofagasta se le dieron todas las garantías de que no iban a ser agredidos, a pesar de los continuos abusos por décadas sobre la población. De la administración boliviana. Claro, la administración boliviana hacia el pueblo chileno, hacia los ciudadanos chilenos. Y esto, hablemos también que fue fusilado el segundo marido de Irene Morales, que lo nombramos en el capítulo anterior de Conversemos en Café Historiado. Entonces, el tema es que los cambios durante el periodo, especialmente sobre las conductas de honor, vamos a ver, por ejemplo, hechos como la entrega, que es bastante conocido, la entrega de los elementos personales del comandante Arturo Prat por parte de Miguel Grau. Vamos a ver el caso de cómo fue sepultado Miguel Grau por parte de los chilenos. Entonces, vamos a ver que hay una especie de caballerosidad dentro de toda la barbarie que es la guerra. O sea, nunca nos podemos olvidar que la guerra es el elemento más bajo dentro de una sociedad, que en realidad nosotros lo estudiamos principalmente para evitar que ocurra, pero también con altura de miras, que no se olvide lo que ocurrió. En realidad esa es una gran parte de nuestra labor como fundación, es conmemorar la guerra, pero siempre desde un mensaje de integración y paz. Aprender, digamos, ojalá de nunca tener que llegar a este tipo de situaciones, pero cuando se hace, especialmente en el caso de Chile, fue a través de una situación de defensa. Nosotros nos tuvimos que defender de la agresión que estaban coordinando Perú y Bolivia, y nunca nos olvidemos de Argentina. Bueno, Argentina por un lado, pero también claro, hay que entender que el tema de las rendiciones en la guerra se consideran desde una perspectiva moral, especialmente en el caso del ejército chileno. Se trata de evitar la rendición a toda costa, porque es prácticamente una tradición militar que el chileno no se rinde. Vamos a verlo en el caso naval, en el combate naval de Iquique, cuando el comandante Prat no se rinde, y lo vamos a ver en otro caso que es prácticamente muy similar, pero por parte en el combate de la Concepción, donde se le intima a Ignacio Carrera Pinto la rendición, y él responde que no solamente por ser un soldado chileno, sino también por la sangre que lleva en sus venas, no puede hacerlo. Inclusive nombrando que dentro de la principal calle de Chile, se refiere a la Alameda, existe un monumento a su antepasado, Ignacio Carrera Pinto. Con esa forma reconoce no solamente que como soldado no puede rendirse, sino también por un tema de tradición familiar. Es por eso que estos dos elementos se van conjugando durante la guerra. Por un lado vamos a tener el tema de la caballerosidad, el honor, y por otro vamos a tener todo un tema de excesos que se cometieron durante la guerra y que no podemos negarlos. Vamos a ver esos excesos en Tarapacá, donde se ultiman a los heridos por parte del ejército peruviano. Vamos a verlos inclusive tras la toma del Morro de Arica, donde se fusilan a personas dentro de una iglesia. Entonces, no podemos evitar recordar esos elementos. Pero ¿para qué los recordamos? No es un tema de realidad un fetichismo cultural o un tema de supremacía social, sino lo vamos a recordar por un tema de memoria, de recordar también qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos bien como sociedad durante la Guerra del Pacífico y qué es lo que hicimos mal. Es importante también que todos estos temas, principalmente lo que se refiere a la caballerosidad, sean replanteados, sean reinterpretados también, y que podamos también, como una forma de comprender un poco nuestra sociedad, podamos también entender hasta qué punto la Guerra del Pacífico nos marcó como país, como sociedad y como cultura. Porque
Siempre he dicho, vayan a cualquier ciudad de Chile, cualquiera, y van a encontrar entre sus principales calles nombres de soldados o marinos del periodo de la Guerra del Pacífico. Vayan a sus monumentos, vean cómo se ha planteado el Estado-Nación y van a ver que uno de los ejes principales es la Guerra del Pacífico. Y nosotros como Fundación Museo estamos acá, inclusive hoy que puede ser un poco muy complejo ya que estamos en una situación de cuarentena, haciendo nuestra labor de recordar a esos veteranos y recordar cómo ellos lograron, con muchas veces más ganas que equipo o más ganas que táctica inclusive, lograron llegar hasta la capital peruana e inclusive más allá. Es por eso que es bueno recordarlo, y especialmente un día como el 21 de marzo, donde se conmemora la petición de rendición de Calama. Es posible que sea un programa o desde una transmisión la que estamos haciendo hoy día, vamos a ahondar en cómo los bolivianos ejército en Calama y también cómo el ejército chileno actuó dentro de la campaña de la batalla de Calama, mal llamada Topater. Marcelo, ¿qué nos puedes decir sobre la campaña o la batalla de Topater? ¿Por qué está mal decirle batalla de Topater? El combate. Por eso, batalla de Topater, Claro. como lo dicen los bolivianos, por eso. Claro, ellos dicen, bueno, batalla de Topater. Acá, a los amigos que se están conectando, Marlena, Felipe, gracias amigos por seguirnos siempre. Avísenle a los demás amigos que estamos transmitiendo por acá, porque como estamos transmitiendo a través del teléfono, claro, son bastante limitadas, lo bueno es que... Claro. Y que inviten a los demás amigos por favor a que se conecten. Bueno, siempre agradeciendo su lealtad, ¿verdad? Siguiéndonos en nuestras redes, claro, principalmente ahora, aprovechando el casi estado de 2 meses de estar transmitiendo con el programa piloto y ahora con... Ahora obviamente tenemos que no. dar en cuenta que también obviamente estamos en una situación excepcional. Como fundación hay que recordar que dentro de esta semana decidimos cerrar el museo teniendo obviamente en cuenta toda la contingencia nacional e internacional. Sin embargo, continuamos trabajando, especialmente lo que es nuestra área digital, ya sea dentro de nuestra página web, Guerra del Pacífico 1879.cl, desde nuestras redes sociales como Facebook, nuestro Facebook, Marcelo. Fundación Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, por el cual estamos transmitiendo ahora, Instagram, Museo Guerra del Pacífico, y también desde nuestros correos electrónicos hemos estado recibiendo dudas. y página web. Web www.guerradelpacifico1879.cl, que es nuestro museo virtual a todos. Nuestro museo virtual, el cual vamos a hablar más extenso, yo creo que en unos minutos más. Sin embargo, tenemos que reconocer también el apoyo que hemos recibido, se agradece. Es más, gran parte de la razón de por qué estamos acá transmitiendo es por ese apoyo, porque igual nos inspira a continuar, nos inspira a mantenernos dentro de esto. Obviamente la situación en Chile no está fácil, más para una fundación como la de nosotros, que ya ha recibido bastantes golpes desde octubre. Sin embargo, y esto es lo importante, queremos reconocer que independiente de lo que ocurra, independiente de lo que pase, una vez me acuerdo de la niña y me dijeron, mientras haya Chile van a haber chilenos, y mientras haya van a recordar su historia. Y aquí nosotros Esa vamos a estar estamos recordando la historia, poniendo el hombro por nuestros veteranos, y en realidad lo que nosotros hacemos es nada más y nada menos que cumplir una ley. La ley que decreta que nuestros veteranos son beneméritos de la patria. O sea, héroes en vida y en muerte. Por lo tanto, nuestra como chilenos, tanto a nivel personal, familiar, de Estado, es recordarlos siempre. Es muy importante que esto nunca se nos olvide. Ahora, ¿cómo es esta conmemoración? ¿Cómo es recordar a este veterano?
podrían decir, oye, una plaza, un monumento, ahí está, listo. No, el recuerdo, la memoria debe ser constante y también debe ser reinterpretando sus actos. Ya estamos lejos de esa época donde se hablaba de la guerra como un acto de masacre heroico, se hablaba también de cómo se construía el Estado a través de los militares. Sin embargo, ahora estamos en un periodo que debemos recondicionarnos también, comprender que nuestros veteranos venían desde el mundo civil. Y eso es importante, porque la Guerra del Pacífico es el principal, Marcelo, ¿qué es principal? Es el principal ejemplo de unidad nacional en la historia de Chile republicano. ¿Por qué? Porque durante la Guerra del Pacífico no habían militares y civiles, habían chilenos. Exacto. Y se luchó justamente por la defensa de nuestra soberanía y continuidad como nación. Si Chile perdía ante el ofrecimiento que ya hemos conversado en varias oportunidades, ante el ofrecimiento que se le hace a Argentina de ingresar a la alianza, ya que recuerden que el 24 de octubre de 1873 Argentina ingresó a la alianza Perú-Boliviana, alianza ofensiva y defensiva contra Chile, en calidad de defensiva. En caso que Chile fuera agresor, Argentina podía integrar esta alianza. Como Chile no era agresor, los aliados intentan que Argentina actúe, ¿verdad? Se pase para el lado de ellos, sin importar la condición, y le ofrecen de Copiapó al sur, perdón, de Copiapó al norte para Argentina y de Copiapó al sur para Perú, de Copiapó al sur para Argentina, y Copiapó al norte para Perú y Bolivia, porque estamos viendo acá pantalla y lote de cosas. Sí, tenemos en este momento un televisor, un teléfono, un computador, otro computador y mi teléfono. Y esta es la primera vez que transmitimos nosotros en forma directa, así que mil disculpas. Claro, obviamente tenemos cosas técnicas y las en el momento, pero obviamente hay que... En realidad este programa se hace con más ganas que con técnica, así que por favor, cualquier problema técnico que tengamos durante la transmisión. Desde Marcelo, ya. continúa con... Claro, bueno, se hace este ofrecimiento, ¿verdad? Argentina al final no reacciona por la amenaza que le hace Brasil. Toman otras medidas, y estas otras medidas es mandar armamento, mandar soldados en forma solapada, por supuesto, y junto con las armas, municiones, por supuesto, que las armas y municiones no son nada. Bueno, el tema de Calama, la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué la diferencia entre batalla y combate? Porque para nosotros es un combate, y para los bolivianos sería una tremenda batalla, ¿verdad? Sí, nosotros comentamos también en capítulos anteriores la diferencia entre combate y batalla, ¿ok? Que es la magnitud, que es el resultado final de la acción, ¿ya? Si bien esto ha meditado muchas discusiones a través del tiempo con grandes expertos, hoy día la tendencia es que combate es una acción que tiene importancia en el transcurso de la guerra, ni a favor ni en contra, ¿verdad? Es un hecho menor de armas básicamente, y en cambio la batalla sí va a condicionar, ya sea a favor o en contra, un beneficio para una u otra de las partes. Acá estamos hablando que la participación de las fuerzas es bastante menor, fue una acción relativamente rápida, y donde Chile ocupó Calama, pero la parte, digamos, importante es conocer cómo se avisó, cómo se cumplieron con todas las normas de honor de aquella época, de avisar, tomar las consideraciones del caso. Inclusive las fuerzas chilenas iban con bandas de música, y van, a medida que van llegando a Calama, van avisando a través de los tambores y cornetas, como una acción, digamos, de gentileza para evitar derramamiento inútil de sangre. Y resulta que el aislado Cabrera, con la mayoría de la gente que estaba con él, que eran militares, porque uno de los mitos de D'Angelo, militares y un grupo de civiles, claro, que es muy reducido. ¿El mito cuál es? Que el pueblo de Calama, puros civiles, enfrentaron a los terribles soldados chilenos. Y acá la cosa es totalmente al revés. Están los listados que publicamos hace un tiempo atrás, respecto de que prácticamente el 90% de los participantes bolivianos en la acción y emboscada de Calama eran
militares. Están los grados y los civiles son muy pocos. Entre ellos, Ladislao Cabrera, que llegó a ser presidente de Bolivia, y el famoso Eduardo Avaroa. ¿ya? Ahora, es importante reconocer, son 135 los bolivianos que participan dentro del combate de Calama. Ese es el número oficial. Sin embargo, dentro de este número oficial, también tenemos que tener en cuenta que dentro de todos estos bolivianos, los civiles fueron pocos, pero fueron importantes, ya que ellos tomaron puestos de mando durante el combate, como el caso de Eduardo Avaroa y el caso de los demás civiles que todos tomaron grado de oficiales. ¿Y eso por qué, D'Angelo? Hay dos explicaciones que las dicen inclusive los relatos bolivianos. La primera era falta de oficiales dentro del departamento del litoral boliviano, y segundo era por la capacidad y reconocimiento que tenían estos civiles. No eran cualquier persona, eran civiles que se podría decir principales, como se ocupa el término antiguo, o muy importantes. Exacto, que es el caso de Avaroa, de Ladislao Cabrera en general. Claro. No, ninguno de los que se le entregó grado era el vecino común y corriente, ¿verdad? Eran La por macenería. O personas reconocidas dentro de la sociedad boliviana. Bueno, casos como esos, nosotros tenemos la persona de Alfonso Ugarte, ¿verdad? Que era un Comandante civil del batallón Iquique peruano. y En el caso chileno vamos a ver casos de civiles que al comienzo de la guerra se ofrecen de forma voluntaria y se les entregan grados comandar unidades, como el caso de Domingo de Toro Herrera. claro, Y es importante, ¿por qué? No solamente porque era uno de los principales vecinos de Santiago, sino también porque tenía tanta influencia como lo nombramos en capítulos anteriores, estar desde la mañana hasta la noche haciendo actas de filiación, o sea, contratos para el que posteriormente se iba a llamar Regimiento Chacabuco, que en el momento que se fundó era la Brigada Cívica de la Recoleta. claro. Y originalmente el batallón cívico movilizado, porque son de civiles, ¿Sí? Chacabuco, ¿verdad? Después se le da la calidad de línea porque van ganando tanto respeto por su acción en un combate. Van subiendo de grado de la misma forma que van ganando acciones militares. Ahora, la parte importante en el caso, por ejemplo, de Don Domingo y sus oficiales voluntarios, es que, como comentábamos anteriormente, la mayoría son bomberos. Y como son bomberos, y los bomberos tenemos, yo soy ex bombero de la 10ª compañía de Bomba España, después Bombero Santiago, a nosotros nos dan una instrucción militarizada, ¿ya? Nosotros podemos preparar gente, damos las órdenes de mando, se nos puede instruir porque generalmente cada bombero termina siendo o pasando por la oficialidad, ya sea dentro de la compañía o bien en la comandancia del Bombero Santiago. Por lo tanto, y en esa época especialmente, todos los bomberos son gente instruida, son personas que tienen cargos importantes, tanto políticos, académicos, empresariales, ¿verdad? Y por eso ellos van obteniendo estos grados por el reconocimiento de gentiles que tienen ante la sociedad de la época, ¿ya? Y otros van ganando grados también a medida de las acciones, como por ejemplo el gran Rafael Torreblanca, ¿verdad? del cual hemos disfrutado bastante de sus cartas acá, que son importantes no solamente por el factor humano, sino también porque nos demuestran otra faceta del soldado, especialmente su añoranza hacia su hogar y también su amor y principalmente su patria. Son tres conceptos que se van uniendo muy bien en las cartas de Rafael Torreblanca y que esperamos que con el resto de los capítulos que nos quedan en el futuro podamos desarrollar a su totalidad. Oye, vamos a hacer una pequeña, vamos a ir a una de nuestras cápsulas, ¿Ya? que va a ser en este momento, vamos a agradecer a Felipe Azócar por mandarnos un interesante video en terreno. Acuérdense de la invitación que le estamos haciendo a los amigos de todo Chile de mandarnos información, videos de mausoleos, monumentos olvidados, el estado de las tumbas de los veteranos 79 que están en sus regiones, en sus pueblos, en comunas, a lo largo de todo Chile. Esto es bien importante para que vayamos demostrando el estado en que están muchos de lo que será el descanso final de nuestros veteranos
muchos mausoleos en estado de hoy, ¿ya? Bueno, una de las cosas gratificantes es ver que en San Felipe se han preocupado de su gente, ¿verdad? Y Felipe nos mandó un estupendo video del mausoleo veterano 79 de San Felipe. Así que vamos a proceder a presentar el video. Hola amigos, soy Felipe Azócar del Valle de Concagua, en la ciudad de Los Andes, en el cementerio parroquial. Aquí les voy a mostrar donde descansan nuestras reliquias del año 79. En un sector pequeño, como pueden ver. Acá hay varios que están y la mayor parte de las tumbas dice: aquí yace soldado desconocido, guerra del 79. Acá podemos ver también que está Nicanor Navas, uno de los sobrevivientes de la Esmeralda. Otros también como Valentín Ramírez, Pedro Carrasco, también tenemos a Ramón Ibaceta, Eusebio Casanova, Manuel Galdames. También hay una pequeña lápida acá que puso el ejército junto con la armada que dice: ejército es un ejército respetado. Este es uno de los cementerios de acá, donde recuerda a los veteranos del 79. Espero que les haya gustado. Bueno, Hola Felipe, amigos, soy Felipe Azócar del Valle de Concagua, en la ciudad. muchas gracias, Felipe. El mausoleo es en Los Andes, y está en bastante buen estado, ¿ya? Nos gusta ver que esté pintadito, que esté estructuralmente arreglado después de los tremendos terremotos que hemos pasado. Y aquí hay preocupación, ¿ya? Esa linda placa también me encantó que puso la Armada y el Ejército. Creo que es un mensaje bastante interesante y ojalá los demás mausoleos estuvieran igual. En Los Andes se preocupan de sus héroes, nos queda claro. Felipe es muy agradecido y como acá nos está comentando, dice Felipe, también participó en el combate de Calama el León de Tarapacá. D'Angelo, ¿quién es el León de Tarapacá? Si digo Alessandro y me pega, ¿cierto? Hablemos de verdadero león. El verdadero león. Ya, partimos de eso. El león de Tarapacá es el nombre que se le da a don Eleuterio Ramírez Molina, nacido en Osorno, comandante del segundo de línea. Un saludo especial a nuestra amiga y seguidora Lucrecia Catalinic Ramírez, que es descendiente directa del León de Tarapacá. Bueno, posteriormente se entregó ese nombre a políticos. En ese solamente voy a nombrar, por ejemplo, cuál era el llamado León de Tarapacá posteriormente. Alessandri. Alessandri, por ser representante de la ciudad de Iquique y posteriormente por Tarapacá. Pero eso obviamente no lo hacía un león. ¿Por qué se le llama león a Eleuterio Ramírez? Es por un hecho muy sencillo. Heroico, bravo. No es solamente por el tema, obviamente, heroísmo, bravura, sino también es por la forma de que murió. Ya que Eleuterio Ramírez, ya siendo herido, continúa disparando su revólver, le escuché que prácticamente parece una ametralladora. Y fue herido varias veces. Varias un revólver veces. con más de 12 tiros. Con 12 tiros. Ya, muy raro. Prácticamente una ametralladora Gatling en la mano. Pero ojo, pero con un sistema anticuado, con la bala Le Fouché, que tiene un pistón, Un ¿verdad? pistón en la parte de arriba, Claro. lo cual lo hace Bastante lento para muy lento, cargar. pero también es difícil de que el disparo se produzca. Entonces, ¿qué tiene importante el tema? La forma en que él muere, porque se defiende hasta el último La momento. muerte heroica. De Hay hecho, que reconocer, disculpa, tenía ¿sí? balazos en los brazos, en el pecho, tiene, si no me equivoco, son cerca de 6 heridas de bala. sin embargo, también es lo que se puede saber, ya que lamentablemente el lugar donde fallece Eleuterio Ramírez fue quemado por los soldados perú-bolivianos. Lo que produce es que cuando se va a buscar el cadáver de Eleuterio Ramírez, este solamente se encuentra lo que es el torso, cabeza y uno de sus brazos. Lo que se pierde es las piernas y un brazo, por lo que no sabemos exactamente
cuál fue la real causa de muerte Además, de Eleuterio Ramírez. estaba carbonizado, así que... Carbonizado. Es más, por lo único que se puede reconocer que es Eleuterio Ramírez es por algo que es prácticamente anecdótico, que es una ficha salitrera que le fue regalada a Eleuterio Ramírez. Y un pito que se transformaba en tirabuzón, Claro, que se lo regala también, era muy característico de él. Esto es importante porque prácticamente ningún historiador habla del uso de los pitos en la Guerra del Pacífico, eran, que eran comunes. por ejemplo, si nos vamos atrás a un tiro bastante largo, podríamos hablar que en el caso de, en el Imperio Romano, los centuriones ocupaban silbatos o pitos para poder mantener las líneas. Esto, sí, en todas las guerras se producían, en todas las guerras los oficiales tenían pitos. Sin embargo, dentro de la Guerra del Pacífico no hay fuentes que nos hablen ciertamente, muy pocas personas nos han hablado de estos pitos. Y tal vez el más importante es el encontrado al lado del cadáver de Eleuterio Ramírez en su chaqueta. En el bolsillo, de En el hecho. bolsillo de adentro Claro. tenía unas fichas salitreras y un pito que se transformaba en corcho. Bueno, esas fichas salitreras fueron regaladas por un oficial que acompañó a la comitiva, donde estaba José Toribio Medina. efectivamente, y él reconoció las fichas que le regaló, las numeró de hecho, las identificó, y eran las que le había regalado 2 días antes. Por lo tanto, fue muy interesante ese... Ese regalo fue clave para poder identificar el cadáver de Eleuterio Ramírez. Nos están saludando nuestro querido amigo Eduardo Parra, muchas gracias. También está en línea, bueno, Felipe y Marlene. Y bueno, manden sus saludos, chiquillos, para que sepamos quiénes son los que están en línea y sus consultas, ¿ya? Ahora, aquí hay algo interesante. Tú hablaste del servicio médico, Sí, ya que lo íbamos a tocar, pero acá hay un tema también súper importante en Tarapacá, porque para que no nos confundamos, cuando tú tomaste el tema de los excesos y hablaste de Tarapacá y hablaste de Morro de Arica, la gente puede confundirse pensando que todo, perdón, la iglesia de San Marcos en San Marcos de Arica. de Arica, cuando se produce un fusilamiento totalmente innecesario, estamos totalmente de acuerdo. Pueden pensar que todo es chileno, pero en Tarapacá los registros del repase de Perú y Bolivia, donde además la casa que se quema está los emblemas de la Cruz Roja, aquí se rompió por parte de los aliados la Convención Internacional de Ginebra, Sí. ¿verdad? Y esta casa fue declarada hospital de campaña, no fue respetada, se les pide a los que se rindan, ellos se niegan y la respuesta de un oficial peruano fue mandar a quemar la casa, y en el momento que se está quemando la casa, a los heridos chilenos él ordenó tirarlos también, y entre estos al comandante chileno, al cual él le da un tiro, según las mismas descripciones de fuentes bolivianas, de un oficial boliviano, le da un tiro en la frente y manda a tirar el cuerpo a la hoguera, me imagino para borrar Vamos a borrar la evidencia. la evidencia. Ahora, ya que hablamos en la semana pasada en la radio sobre las cantineras, una pequeña acotación sobre cuáles son los nombres de las cantineras que murieron en Tarapacá. Importante, muy bien. Ya, después de un par de noches de insomnio y aprovechando el estado de cuarentena, logré dar con una fuente de María Quiteria Ramírez. María Quiteria Ramírez fue cantinera del segundo de línea, que acompañó a el comandante Eleuterio Ramírez a la campaña de Tarapacá y se encuentra dentro de la batalla. ¿Por qué es importante la carta de María Quiteria Ramírez que describe Benjamín Vicuña Maquena en su libro La campaña de Tacna y Arica? Porque María Quiteria nombra a las cantineras que estaban en Tarapacá. fallecieron en Tarapacá. ¿Y cuáles serían, mi estimado Daniel? Ahora estoy buscando para mostrarles el pantalla. No sé si puedo mostrarles el pantallazo, pero puedo decirles aunque sea los nombres de las cantineras. Ahora estoy revisando acá. ¿Y por qué es importante? Porque siempre se ha hablado de muchos nombres de cantineras,
Algunos hablan de, por ejemplo, la Susana Montenegro, que es más o menos conocida. Otros hablan de María la Grande, María la Chica. Sin embargo, aquí vamos a ver, aquí tengo en la imagen, están los nombres oficiales de las cantineras del segundo de línea. Son 4. Son 4 y fueron nombradas en el libro de Vicuña Maquena por la misma María Quiteria Ramírez. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que ¿quién conocía mejor las cantineras que una cantinera? Que estuvo ahí más encima. Entonces, vamos a ver que primera cantinera es María Quiteria Ramírez, 29 años de edad, nacida en Illapel. Su destino fue ser prisionera de los peruanos. Después vamos a ver a Leonor Solar, de 24 años, nacida en Valparaíso, que fue quemada. Eso es lo que dice María Quiteria. Después, Rosa Ramírez, de 24 años aproximadamente, de Santiago, que también fallece quemada. Y finalmente, Petronila Campos, del cual no sabemos su edad ni su lugar de nacimiento, que según María Quiteria Ramírez, ella fue muerta por los peruanos. Ella sería la que fue empalada. Ella sería la que fue empalada. ¿Por qué es importante? Porque se ha hablado mucho, se ha dicho muchos nombres de cantineras. Algunos hablan de Leonor González, la Juana N., la Susana Montenegro, pero si nos vamos a la fuente original y quien conoció a las cantineras, nos podríamos decir que esos son los verdaderos nombres de las cantineras que fallecieron en Tarapacá. Importante dato, porque devela realmente una suerte de, o sea, una verdad que ha sido confundida, un poquito muy similar al tema de la famosa cantinera de la Concepción. Claro. Que según nosotros sabemos no pueden ser cantineras. No, porque después de la campaña de Lima, principalmente después de lo que ocurre dentro de la batalla de Miraflores, donde las cantineras en realidad no son de mucho apoyo ni ayuda, según inclusive José Francisco Vergara, se eliminan de los regimientos. Lo que ocurre es que estas cantineras regresan a Chile y lo que quedan son las compañeras o camaradas. Las personas, las mujeres que estaban en el combate de la Concepción no eran cantineras, sino compañeras o camaradas de los soldados. De hecho, el médico que extrae el corazón a los oficiales chilenos muertos ahí, ¿verdad?, escribe una carta en Curicó, en 1905, famosa carta de Curicó, que es el testimonio del médico que estuvo ahí, que observó a los muertos, que hizo los exámenes que corresponden, ¿verdad?, fúnebres, y quien además da testimonio de que fallecen 4 mujeres, 4 niños y 2 sobreviven. 2 niños sobreviven. Uno, él lo encontró sobre el pecho de su madre, fuera del pueblo, cruelmente asesinada. Y el segundo niño da testimonio el coronel Gastó a su jefe principal, donde le señala que a Bento, ¿verdad? Bento, sí. Que señala, digamos, que sobrevive este niño y se lo pasa a un español que estaba en el pueblo para que fuera criado. ¿Ya? Y también ellos dan cuenta de cómo son testigos y escuchan a las mujeres alentando a sus hombres a morir matando, ahora, defendiendo su puesto y su bandera. También hay que hacer una acotación acá. Que sean cantineras o que sean compañeras o camaradas o como quieran llamarlas, hasta machucadas, como era el término más antiguo, poco importa en relación al combate. En el combate todos son iguales. Son heroínas. O sea... Entonces, el tema es, ¿y por qué es importante que sean compañeras y no cantineras para nosotros? Porque al no ser cantineras no están registros oficiales de ellas. Y eso es lo que a nosotros nos complica más. Porque de cantineras hay poca información oficial, pero hay. Claro. Pero de compañeras oficialmente no hay nada. O sea, tenemos la carta de Lutero de Santa Cruz, que habla de Dolores Rodríguez Fuentes, ¿verdad? Pero no son escasas, pero lamentablemente sí. Información oficial de banderas o compañeras o camaradas no existe. Entonces, eso es importante. Inclusive tenemos un caso que estamos estudiando ahora, que es Eloísa Pope,
Y en 1925 se escribe una interesante novela sobre ella, pero Molinari la nombra en 1911. En su libro La campaña de Tarapacá. Claro, y habla de cómo ella está arengando a la tropa y se le ve valientemente participando, pero lo extraño es que no está en ninguna otra fuente. Ahora, dentro de la novela La cantinera de las trenzas rubias hay que hacer también una aclaración. No sabemos si el personaje es ficticio o tiene rasgos de un personaje real. Sin Pero embargo, se llama igual a la que... y aquí hay un punto, Nombró- tiene el mismo nombre. Sin embargo, hay un punto que es importante. En una de las páginas de la novela La cantinera de las trenzas rubias habla sobre la familia de esta Eloísa Pope, Claro. diciendo que su padre es agricultor y su abuelo es marino. Si uno va a los registros de la familia Pope que existió en Chile, Efectivamente. es efectivo que uno de los Pope de la década de 1860 era agricultor Y del sur. y su padre era marino mercante. Que cuadra... Cuadra a la perfección con lo que describe Maluenda en su libro La cantinera de las trenzas rubias. Así estamos investigando para Así que poder eso es dar- parte de la investigación. Yo solamente voy a adelantar que en el próximo programa, exista en este medio o en la radio, como sea, voy a decir los nombres de las 4 cantineras oficiales del Chacabuco en San Bernardo. Efectivamente. Eso, encontré el dato, tengo que revisarlo, pero está el dato de 4 cantineras del Chacabuco en la comuna en lo que actualmente es la comuna de San Bernardo. Provincia de la Victoria. en Provincia de aquella la Victoria, por favor, ese es un tema importante. Se habla de un batallón Victoria. Inclusive la gente de Victoria me ha hablado de su batallón, época, que no es del sur. que no es de la comuna de Victoria, es de San Bernardo. San Bernardo. Entonces, siempre yo me acuerdo que hablaban con bastante orgullo del batallón Victoria. A cargo de don Enrique Baeza, su comandante, quien fue además intendente de la provincia de la Victoria. Y que fallece 6 meses después de llegar al término de la Guerra del Pacífico, víctima de enfermedades contraídas en la guerra. En la guerra. Enrique Baeza, Un recuerdo a Enrique Baeza y la familia Baeza, que es bastante importante durante la guerra. se puede, Solamente por nombrar el segundo apellido de los ministros, del ministro de la guerra del ministro de la guerra, y de don Emilio Sotomayor, Sotomayor que Baeza. reivindica Antofagasta, ¿verdad? Así que esa es lo importante, ir conociendo un poquito más la trama de los apellidos, un poquito genealógico. Lo que pasa es que la sociedad en el siglo XIX en Chile es una sociedad bastante pequeña. Prácticamente toda la aristocracia se conocía. ¿Y por qué es importante? Porque había muchos vínculos dentro de esta aristocracia, tanto en Chile como en el exterior. Exactamente. Vamos a ver que habían vínculos con Argentina, vamos a ver que habían vínculos Perú. con Bolivia, y el principal vínculo era comercial con Perú, donde principalmente las aristocracias comerciales se unían en matrimonio. ¿Me podrías dar un ejemplo, solo uno, de esa unión? Domingo Toro Herrera, su esposa es peruana. De apellido Poesido. Exactamente. Oye, y uno muy importante también, ¿Cuál? el comandante de la Covadonga, Carlos Arnaldo Conde de la Asa. casado con Y peruana y y, madre- de hijo de madre peruana. O sea, La Torre, por otro lado, tenía primos en el Perú, son muy conocidos y El comandante Oscar Biel tenía una relación familiar, inclusive con Miguel Grau. Entonces vamos a ver que estas aristocracias se van uniendo y se van separando en relación a eso. No nombrar, por ejemplo, el caso de los masones durante la guerra, que eso es como un programa que completo. vamos a tocar un programa muy interesante. Hablar cómo la masonería, y aquí no nos queremos poner Illuminati, ni Salfates, ni ninguna forma, No, pero vamos a hablar como con contexto fuentes histórico. podemos Claro. hablar que la masonería chilena y la masonería peruana fueron muy unidas durante la guerra. A tal grado que en 1882 se crea una logia chileno-peruana en Lima. Claro. Así que, pero eso lo vamos a tocar después. Vamos a tocarlo después, Oye, pero es importante reconocerlo. Respecto al tema de la ambulancia, la Convención de Ginebra, que es un tema muy interesante también, disculpa, que es un tema muy interesante, ¿qué cosas podemos ir infiriendo? Porque ya hablamos nosotros de las mujeres, hablamos de
de ciertos elementos que usaban los soldados, ¿verdad? Sí. Y hablemos de las ambulancias hoy día entonces. Bueno, ya que estamos en todo un contexto de coronavirus, cuarentena, hablemos un poco cómo se organiza el servicio sanitario en Chile. Y ojo, la comuna de Santiago, en donde está emplazado nuestro museo, no solamente crea batallones como el Chacabuco, el Bulnes, el Santiago, muy olvidado el Santiago, olvidadísimo el Santiago, que es formado en esta comuna, sino que también una ambulancia, que se llama... Obviamente Santiago, crea y la divide en dos, Santiago número 1, Santiago número 2. ¿Ya? ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque dentro de las guerras anteriores y los conflictos anteriores, vamos a nombrar por ejemplo lo que es la campaña de la Araucanía, que en la época se llamaba campaña de Arauco o campaña de la Araucanía. Actualmente ustedes lo pueden encontrar con el nombre de pacificación de la Araucanía. Vamos a encontrar que el servicio sanitario prácticamente había muy pocos médicos y por lo general estaban prácticamente solos con una botica, o sea, prácticamente con un... Cúbrese usted mismo. Claro. Un practicante. Y es muy improvisado, inclusive las memorias de Cornelio Saavedra sobre el tema habla sobre la negligencia del servicio sanitario y la escasez de este. Sin embargo, hay que pensar que dentro de la Guerra del Pacífico íbamos a ver un conflicto mayor. Cantidad de regimientos donde civiles que se estaban enrolando y que hasta ahora Chile nunca había visto una guerra tan numerosa. Claro, o sea, la guerra 39, que fue importante, también prácticamente no hay nada que se hable de los médicos de esa guerra. Muy poco. Pero también hay que pensar que la cantidad de soldados en esa guerra es menor. Claro, pero igual la necesidad de los médicos es importante. Es inmediata. Sin embargo, ahora, en el tema de la guerra del 1879, la cantidad de soldados que iba movilizado era mayor. Los servicios sanitarios debían ampliarse. Y, importante, la situación a nivel mundial respecto de humanizar la guerra también, ya que hay una evolución en el armamento, en la química de la pólvora, en las estrategias militares, va cambiando justamente. La artillería hace que esta guerra, como lo hemos nombrado varias veces, es una guerra industrial y mucho más cruel respecto a los resultados. Ya se vio en la guerra de Crimea, en la guerra franco-prusiana, en la guerra ruso-turca, en la guerra civil de Estados Unidos, justamente la íbamos a tocar, donde la evolución de armamento va masacrando a la gente, ¿verdad? Pero también van quedando muchos heridos y ante esto se va creando una nueva situación respecto al servicio médico, razón por la cual se crea la Convención Internacional de Ginebra en 1864 y Chile la logra traer a este lado de América en su cuarta actualización. Claro, entonces, ¿cómo se hace para crear? Porque los médicos es muy difícil producir un médico como Estado. Requiere años, hasta el día de hoy pueden ver que siempre ha habido falta de médicos en Chile. 7 años. 7 años. Para titularse y después viene la especialización. La especialización, entonces, Chile en esa época tenía muy pocos médicos. Entonces, ¿qué hicieron? Fue aplicar a muchos voluntarios que eran estudiantes de medicina. Exacto. Vamos a nombrar algunos que son históricos. Y que se titulan justamente por su experiencia. Y algunos que están recién titulados. Vamos a ver el caso que es el de la Covadonga con el cirujano Videla, que está recién titulado. El caso de la Esmeralda con Cornelio Guzmán. Disculpa, el cirujano Videla no estaba titulado, estaba egresado, pero no titulado. Exacto. Y póstumamente la Universidad de Chile le da el título de médico cirujano. Él no era médico cirujano, no. Era solamente egresado de medicina. Ojo, ahora, porque generalmente a los practicantes, la gente piensa que el practicante es un grado menor, que es como un paramédico, y claro, son estudiantes de medicina que están en varios años o bien egresados no titulados. Por ejemplo, el caso de la Esmeralda con Cornelio Guzmán, que él sí estaba egresado, había egresado en el mes de marzo de 1879. Nuevito. Su practicante, o que le decían ayudante cirujano, hay que pensar que en la época de la guerra no existía dentro de la orgánica el ayudante cirujano, es un cargo inventado en el proceso.
Justamente Por lo mismo. por lo empírico, por la necesidad del momento. Entonces, su practicante, Germán Segura González, tiene algo importante. Él estaba haciendo realmente la práctica. Y dentro del combate naval de Iquique fue la primera vez que él tuvo acción real de Como medicina. Qué increíble. Qué Fue fuerte. su primer, y él lo dice en uno de sus relatos, mi primer acercamiento a la actividad sanitaria fue el combate naval de Iquique. Bueno, tenemos también a los hermanos Palacios, ¿verdad? Que Hermanos Palacios, Zenén Palacios y Nicolás Palacios. tenemos nosotros una experiencia muy gratificante con un museo, en lo personal por haber descubierto sus cuerpos que estuvieron perdidos muchísimas décadas y que hoy día están en Santa Cruz gracias a nuestro trabajo. ¿Ya? Aquí su hermano Nicolás era médico titulado y Zenén Palacio, egresado, egresado. o sea, practicante. Bueno, ambos hermanos nacidos en Santa Cruz, especialmente, y para ser muy específico, en un lugar llamado Chomedagüe. ¿Qué tienen de importante? Ambos después se dedicaron a la literatura. Vamos a ver a Nicolás Palacios con su obra que es más conocida, que se llama Raza Chilena, 1905. que se produce en todo este tema que se le llama el estudio, que se produce en el centenario de Chile. Para 1910 hay una corriente literaria que trata de abarcar 100 años de independencia. Y la pregunta era, hace 100 años somos independientes, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto hemos retrocedido? Y parte de ese debate lo produce Nicolás Palacios, disculpen, y vamos a ver en el caso de Zenén Palacios, que también aborda el tema literario y en el centenario de Chile gana el segundo lugar del concurso literario. Sí. ¿Ya? No es menor con el libro Hogar Chileno. Hogar Chileno. ¿Ya? Y después, en 1923, uno de mis libros favoritos, si es que no es sí, yo creo que es mi libro favorito, ¿Sí? es el libro que he escrito en San Bernardo también. ¿Otro tiempo? Otros tiempos. Otros tiempos. Maravilloso libro, que además uno ve la trama y lo compara con lo que a él le pasó y es exactamente lo mismo. Bueno, resumiendo el libro, obviamente no les voy a dar grandes avances. Ya que se lo lean, están en Memoria Chilena. Está en Memoria Chilena, excelente libro. El libro habla sobre los recuerdos de un personaje, llamémoslo ficticio, que en realidad es Zenén Palacios, por donde Que uno lo vea. estudiante de medicina, que está viviendo en Santa Cruz, Claro. que viaja, se va a la guerra. Él hace el recuerdo, él hace prácticamente una especie de su biografía novelada. de biografía novelada. Después vamos a explicar por qué tiene que hacerlo y no poner su nombre, también es importante. Recordemos que el personaje recibe un balazo en el pecho que le atravesó el pecho de lado a lado en la batalla de Tacna. ¿Y qué le pasó a Zenén en la vida real? Exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque como novela no solamente es entretenida, sino que también nos muestra aspectos hogareños. Quien conozca Santa Cruz va a entender bastante bien cómo funciona, inclusive uno puede hasta saber dónde vivía, solamente sabiendo un poco del pueblo, sino también porque nos va a dar experiencias. Por ejemplo, explica cómo fue la noticia del 21 de mayo acá en Santiago. Nos explica cómo eran algunos detalles dentro de su ¿cómo se llama? De su hogar durante la guerra. Tenemos un aporte de Felipe, dice: unos cirujanos que participaron en la guerra del Valle de Aconcagua fueron Salvador Solovera López de San Felipe y Luis Rosendo Lopendia de los Andes, entre varios otros. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. De Aconcagua hay que agradecer que hay mucha información, se ha recabado, y agradecer también a la página de Facebook de Aconcagua. Efectivamente, que la creó nuestro querido amigo Felipe Azócar, que es un tremendo aporte. Sí, porque... Oye, sobre eso mismo, nosotros tenemos un documento ¿ya? que nuestro querido amigo Gabriel preparó el día de ayer y lo podemos presentar para que entendamos la problemática que tienen los médicos de la ambulancia Santiago. ¿Ya? Creo que es tremendamente importante porque, a diferencia de las otras ambulancias como la de Valparaíso, que contaron con grandes recursos, la ambulancia de Santiago tuvo otra experiencia. Bueno, resumiendo bastante, esta carta es de un voluntario, que es un estudiante de medicina que ya está en sus últimos años,
que él decide ir de voluntario a la guerra en la ambulancia Santiago número 2. Su nombre es Víctor Kerner Advanter. No lo confundamos con... Víctor Kerner, que lo vamos a recordar como la Guerra Civil del 91, la prusianización, no. Claro. Él es Víctor Kerner Advanter. No son parientes tampoco. No son parientes, por si acaso, tiene apellidos alemanes, pero él es descendiente, su padre es alemán y su familia es alemana, pero él nació en Valdivia. Él es hijo de inmigrantes alemanes que decide marchar de forma voluntaria a la guerra del Pacífico. Sí, es importante porque él va hacia Antofagasta y este es su relato sobre cómo él enfrenta, y es importante, una epidemia. Cómodamente instalado en mi carpa. La comida que nuestro cocinero nos prepara es buena y nos sale a un precio moderado. Nada falta: frutas, legumbres, papas, etc. Ayer se me comisionó para hacerme cargo del lazareto y hoy pasé la primera visita a los 87 enfermos allí instalados. El edificio se encuentra en un estado lamentable, desasiado y asqueroso. Para proceder más acertadamente a su arreglo, trasladamos hoy en la tarde toda la ambulancia a la vecindad del hospital, en el extremo opuesto del pueblo. Será preciso desocupar las salas, trasladando los enfermos interinamente a nuestras carpas, para poder proceder al arreglo y limpieza en debida forma, pues las salas se encuentran en un estado de desastre. Nos espera, pues, una tarea pesada y harto trabajo. Esta mañana entró al puerto uno de nuestros transportes, que venía del norte, escapando del Huáscar que lo había perseguido un gran trecho. Junio 6. Hoy en la mañana se pasó la visita en compañía del doctor Arnao hasta las 10. En la tarde se trasladaron 50 enfermos del hospital a nuestras carpas para proceder mañana al lavado y desinfección de las salas. Se levantarán además 2 barracas nuevas con capacidad para 100 enfermos más. Así pronto nuestra tarea será más pesada aún que al presente. Junio 9. Durante estos últimos días hemos cuidado nuestros enfermos lo mejor que ha sido posible. Hoy se volvieron a llevar los que se encontraban en las carpas a las salas cuyo aseo se había concluido ayer. Esta vida de trabajo continuo no hemos tenido un momento de descanso. Solo hoy salimos un rato para bañarnos en el mar. Hay una poza magnífica no lejos del lugar donde la ambulancia se había instalado a la llegada. Con nuestro jefe, el doctor Arnao, y con el ecónomo Víctor Castro nos entendemos bien. El doctor Rojas nos manifestó su contento por nuestra conducta y celo en el arreglo del hospital. Arnao no vive con nosotros en las carpas, sino aloja en el pueblo, pero desde algunos días tenemos un nuevo compañero en la persona de Rodolfo Valdés Lecaros, que desempeña el puesto de segundo ecónomo. Corre con las compras de provisiones para el personal y con la vigilancia de la cocina del hospital. Junio 11. Nuestras obligaciones en el hospital. Los enfermos se encuentran en general en camino de la mejoría y están contentos. Yo mismo me encuentro bien y no extraño la vida al aire libre, sin comodidades, durmiendo en una de las hangarillas que sirve para el transporte de los enfermos y poniendo en mesas improvisadas, cajones o camas. Como nos encontramos a cierta altura sobre la playa, tenemos desde nuestras cargas una vista amplia sobre toda la bahía y podemos observar la salida y llegada de los buques en todo momento. Durante las noches, cuando el viento arrecia, a menudo tenemos que levantarnos para cerrar las delgadas telas que remueve el viento. Será larga nuestra estadía en estas faldas arenosas y calientes sobre que reverbera el sol del amanecer hasta la tarde. Con nadie hasta ahora hemos podido conversar sobre este tema. Estoy muy cómodamente instalado en mi carpa.
La comida que nuestro cocinero nos prepara es buena y nos sale a un precio moderado. Nada falta: frutas, legumbres, papas, etc. Bueno, esta carta nos muestra varias cosas. Primero que todo, como voluntarios que están llegando al norte, parece no estaban contemplados con el rancho del ejército. Bueno, las memorias de Víctor Advanter son bastante decidoras. Dice que el rancho y todo lo que es la comida es específicamente de la ambulancia de Santiago. Ellos corren con todos los gastos. Bueno, la Municipalidad de Santiago en aquella época corrió con todos los gastos del Bulnes y supuestamente junto a los vecinos de Santiago con la ambulancia de Santiago. Ahora, ¿cómo lo hacía la ambulancia de Santiago para obtener recursos? Y eso es importante. Una parte que fue importante fue de donaciones de privados. ¿Cómo? Don Domingo, Domingo de Torreira, Edwards, vamos a ver grandes familias. claro. También esa es una parte. Y las mujeres que hacían... Vamos a ver una segunda parte, que son mujeres que se dedicaban de forma voluntaria a hacer hilas, a hacer diferentes elementos de uso médico, que son principalmente los vendajes. explicamos que son las hilas. Son todos los sistemas de vendaje. Inclusive muchas donaban sus sábanas de seda fina para hacer estos vendajes. Para hacer un vendaje. Entonces, es importante entender todo esto. Pero también es importante que existía otra forma de hacer donaciones, que era, que Víctor Advanter lo dice, que todos los días jueves se iba la ambulancia de Santiago a el Parque Quinta Normal a mostrar cómo era el sistema de ambulancia, mostraba las carpas y se pedían donaciones. Así, Víctor Corner mostraba también cómo se podían recaudar dinero hacia la comunidad directa, invitando a la comunidad a crear donativos. Es lo mismo que nosotros hoy día estamos pidiendo, ya que hay una escasez tremenda de máscaras en general y hay gente que está haciendo fabricación máscaras por su artesanal. cuenta. También que la gente colabore porque hace mucha falta. Que todos colaboremos dentro de esta contingencia de coronavirus, dentro de nuestras posibilidades. Si usted no puede hacer máscaras, busque otra forma, ayuda a sus vecinos, entienda y tenga un poco de empatía también con la gente que tiene que trabajar. Pero también, por favor, si usted no tiene que salir, no salga. Tan sencillo como eso. Y también vamos a ver que el espíritu nacional era de bastante unidad durante el periodo de la guerra. Y ese espíritu también se ha ido perdiendo con los años. Volvamos a ese espíritu de reciprocidad, volvamos a un espíritu de trabajo en conjunto. Nos comenta Paulina que le pareció formidable la carta. Muchas gracias, Paulina de Dinamarca. Está también siguiéndonos por Facebook. Gracias, Paulina. Bueno, son cartas que son poco conocidas. Hay que pensar que las memorias de Víctor Corner fueron recién publicadas en los años 20. Y ahora sí son muy raras y más raras aún, porque hay muy poca información sobre cómo se creaba y cómo se organizaban principalmente lo que son los sistemas de ambulancia. Hay mucha información sobre el ejército, pero poco sobre estos servicios anexos. Hay otro libro que yo recomiendo que es el de el médico Castro, ¿sí? Ya, que acá lo tenemos de hecho en nuestra biblioteca, que junto con su hermano, igual que los hermanos Palazzo, fueron a la guerra y este personaje lleva un diario muy diferente al de Gerner, Sí. ¿ya? Porque es muy resumido, muy somero, pero nos va dando igual una cantidad de antecedentes bien interesante. Claro, principalmente Guillermo son Castro es fechas. médico. Lo que él realiza son fechas y datos. Y operaciones. Por ejemplo, nos muestra que se morían muchos soldados cloroformados por exceso de cloroformo. Ellos no estaban muy acostumbrados todavía. Era una tecnología nueva y hay que pensar que gran parte del servicio sanitario no tenía experiencia en estas técnicas, lo cual producía que por ciertas negligencias morían soldados. Claro, más que negligencia en el caso del cloroformo, no tenían todavía el manejo, claro, de las cantidades. ¿Quién pudiese enseñarlo?
Porque todo lo aprendieron en campaña. Todo se aprendió prácticamente dentro del proceso. Hay que pensar que Víctor Cornell explica cómo él obtuvo experiencia. Y es que en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, antes de ir a la guerra, él y sus compañeros voluntarios y algunos profesores de la universidad entregaron algunos cadáveres para que se practicaran cirugías, como por ejemplo extracción de balas y amputaciones. Bueno, aquí Esa fue toda la experiencia que él tuvo antes de la guerra. destaquemos al médico ruso Alejo Alexei Sherbakov, que en su memoria de titulación en la Universidad de Chile, o de convalidación de título, porque él se tituló en Europa, médico de la Armada de Chile, él terminada la guerra en 1884, presenta su titulación y el título era Estudios de las heridas de balas, justamente, estudio de las heridas de Un balas. libro bastante pequeño, escrito a mano, son aproximadamente 60 hojas, donde él va describiendo cómo las balas modernas causan diferentes tipos de daño. Hay que pensar que antiguamente, estoy hablando de las guerras napoleónicas, la bala era una pelotita de acero, De plomo, muy pesada. claro, pero que se incrustaba y mantenía su forma. Ahora, en la independencia de Chile, en Chacabuco, se encontraron vestigios de balas de piedra, porque éramos tan pobres los patriotas Que teníamos que buscar la forma de y se hacían las balas de piedra. Ahora, piedra. eso terminaban fragmentándose muchas veces. Claro. Pero también hablas, uno, del tema de la escasez de recursos y dos, del trabajo Y el ingenio. para poder crear. Hay que pensar que la guerra de independencia, nos estamos yendo un poco del tema, pero es importante reconocerlo porque es la misma idea. Chile, cada vez que ha estado en guerra, ha tenido que improvisar todo. Exacto. Y por el tema de la evolución de las armas. De esa esfera metálica de plomo a una bala de plomo de forma cónica, con velocidades muy superiores y con alcances muy superiores, además, porque en esa época teníamos 50, 100 metros. Claro, después ya llegamos fácilmente a los 500, inclusive superiores al kilómetro. Pero de la misma forma que Chile, durante la guerra de independencia, tuvo que hacer balas de piedra, vamos a ver la maestranza de Santiago creando munición, Para prácticamente inventándola. ¿Cómo? Con un sistema bien innovador que era de el metal lo iban uniendo, muy similar a lo que es un rollo de papel higiénico. Siempre se habla de las balas que nosotros compramos todo, que Europa, aquí y allá. Gran parte de los elementos de la guerra del Pacífico son copias chilenas. Y que permitían bajar sustancialmente el costo de la munición. Lo mismo que pasaba, hablábamos nosotros la otra vez con el uniforme. En la maestranza se traía desde Europa los rollos metálicos, la pólvora en forma de algodón, generalmente, que era más incombustible, una cosa muy interesante, producto de un incendio de un buque chileno saliendo de Francia, Sí, que se quema con toneladas de armamento y cambian a este algodón en polvo. algodón de pólvora. Claro. Pero es importante porque dentro de la guerra la mayoría de los elementos son de producción nacional, siendo muchos de estos inspirados o copias de los elementos franceses o ingleses. Pero lo importante acá es reconocer el trabajo de nuestros ciudadanos en un momento de crisis, Entre ellos, los médicos. los médicos. ¿Ya? Oye, también nosotros podemos ver un poco, nosotros tuvimos epidemias también en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, de viruela, Bueno, tuvimos viruela durante la guerra del Pacífico, y posteriormente también. pero también, mira, aquí hay un caso importante que lo nombra Víctor Cornell Advanter, que en Antofagasta hubo una epidemia, que no fue solamente la viruela, fue la papera. Las famosas paperas. Hubo una epidemia de paperas, a todos les dio paperas, estuvieron una semana con la cara hinchada, pero fue una epidemia. Y fue importante por una razón, porque demostró al servicio sanitario la fragilidad del ejército en campaña. Si una epidemia de paperas se prolongó prácticamente por toda Antofagasta, ¿qué pasaría frente a una epidemia más mortal? Bueno, de hecho la viruela los atacó también, fue severa, y el cólera. El cólera. ¿Ya? Mató mucha gente, la fiebre amarilla, también las fiebres tropicales. Claro, hay que pensar que inclusive
personajes dentro de la guerra del Pacífico fallecen por enfermedades. Vamos a tomar el caso, por ejemplo, del teniente Orella, Claro. y vamos a tomar el caso Por ella estaba navegando frente a las costas de Ecuador, frente a Guayaquil, cuando muere justamente, dice su obituario por fiebre Amarilla. tropical. Claro. fiebres tropicales, se le dice. O sea- Probablemente fiebre amarilla. Y el caso que tú siempre has estudiado, el caso de los sacerdotes en la guerra del Pacífico, Efectivamente, pues. vamos a ver que hay un caso José María Madariaga importante que Y- fallece, y Eduardo Cristi, Eduardo Cristi, el jefe del cuerpo de capellanes, ni más ni menos, fallece en de 1882, justamente, una epidemia. claro, esto es porque él entraba en Lazareto, que es el lugar de enfermos infecciosos a los cuales nadie entraba, que nadie se arriesgaba, y este sacerdote tenía que ingresar para alimentar, lavar, limpiar, o sea, era una cosa bastante fuerte. Él fallece como un verdadero mártir de la fe. Claro, entonces vamos a ver que estas epidemias, todos estos procesos que ocurrieron durante la guerra, también no se detuvieron una vez terminado este conflicto. Y vamos a hablar, solamente haciendo casi un aporte, de reconocer la epidemia de cólera que se produjo en el año 1887 y 1888. Antes que sigas, vamos Sí. a leer un tema de Felipe Azócar nuevamente. Dice: el gran doctor José Joaquín Aguirre, oriundo de la calle Larga, organizó las ambulancias militares y es autor de los primeros cuadernos sanitarios que circularon durante la campaña de dicha guerra. Gracias, Felipe, gran antecedente. Gran antecedente, el doctor Aguirre es uno de los más activos dentro de la guerra, no solamente por su labor que realiza desde acá, desde Chile, sino también por la magnitud de su trabajo posterior. Lo vamos a ver al doctor Aguirre, y también es exactamente lo que estamos hablando, que durante la epidemia de cólera del año 1887-1888, Este es el famoso JJ Aguirre, ¿no? sí, es el doctor Aguirre. Interesante. Detalle. Durante esa epidemia de cólera que ocurrió posterior a la guerra, afectó aproximadamente desde La Serena hasta el sur de Chile. Entonces, vamos a ver que es una epidemia bastante grande. Pero en el caso de Santiago, específicamente, nadie entendía cómo había empezado. Se le indica a varios doctores, entre ellos a Cornelio Guzmán, sobreviviente del combate naval de Iquique, que estaba a bordo de la Esmeralda. Él ya titulado, él es médico cirujano, se le pide que entregue antecedentes, cómo empieza esta epidemia acá en Santiago. Él, tras investigar, descubre que dentro de las casas de la aristocracia había cólera, pero dentro de esas casas no había una relación entre la casa 1 y la casa 2. Entonces, ¿cómo la gente se enfermaba? Pero él llegó a la conclusión de que muchos de sus trabajadores vivían en el Zanjón de la Guada. Y en el Zanjón de la Guada, en esa época, la gente no solamente tiraba desechos, sino que también tiraba cadáveres. La gente se lavaba las manos, tomaba esa agua y lavaba su ropa en el Zanjón de la Guada. Y posteriormente iba a trabajar a las casas de la aristocracia, y por eso estaba prácticamente en las casas de la aristocracia en Contaminando. cólera. Sin embargo, eso es importante. El gobierno no se había dado cuenta de que existía esta crisis de cólera hasta que empezó a repercutir en las casas de la aristocracia chilena. Porque ya había muertos y muchos Ya habían del Bajo Pueblo. muertos en el Zanjón de la Guada. Pero, ¿qué pasaba? Los tiraban a ese Zanjón. Cornelio Guzmán inmediatamente ordena canalizar el Zanjón de la Guada. Después ordena medidas preventivas y de curación. Y finalmente, el gobierno lo decreta en el año 1888 como director del Hospital de Matucana, o el Hospital del Poniente. Actualmente sería el hospital que está en la calle Matucana, en San Juan de Dios. Mi memoria no me Sí, falla, efectivamente, está cerca de la Quinta Normal. Así es. Entonces, ahí vamos a ver cómo Cornelio Guzmán, sobreviviente de la Esmeralda, no es solamente un aporte en tiempos de guerra, sino también un aporte en tiempos de paz. Ahora, ¿habrá sido esta experiencia y lo que descubre quizás inspirada en las epidemias que se vivieron en el ejército chileno? Porque recordemos
que hay un registro de Benjamín Vicuña Maquena que señala que solamente por enfermedades fallecieron 3.800 hombres, 3.000 soldados y 800 oficiales. ¿Ya? Esto él lo señala más o menos en el periodo de la campaña de la Sierra, ¿ya? Pero es más o menos de la ocupación de Lima hasta el final. Claro, pero Estamos hablando de 4 regimientos. Pero también eso es importante. Siempre se habla y siempre se ha tenido una idea que está el oficial en un puesto inalcanzable, con lujos, comodidades, con todo, y el soldado, que lo inclusive hemos llegado a escuchar la palabra perraje, Claro. de que en realidad prácticamente tenía una comida al día y lo trataban muy mal. Pero vamos a ver en las fuentes que los oficiales y soldados, muchos compartían todo. Exacto. El rancho había muy pocas diferencias, que en realidad eran las diferencias que se podían conseguir en el momento, pero en cuanto a alimentación, por ejemplo, vamos a tener casos que cuando faltaba el agua faltaba tanto para soldados como para oficiales, y las medidas para entregar agua eran las mismas para todos. La carne, ya tenemos casos. ¿Podemos contar la anécdota del burro? Contemos la Contemos la anécdota. anécdota. ¿Ya? Porque yo creo que es interesante. Y aquí tiene que ver nuestro querido Domingo. Yo siempre hablo, me gustaría que tú Ya, la anécdota te doy el del burro pase. es bastante sencilla. Durante la estancia del ejército chileno en Sama, estamos en un poblado bastante cercano a Tacna. El ejército chileno, por motivos de desabastecimiento, porque sus barcos y sus transportes no pudieron desembarcar comida, quedó corto de carne. O sea, imagínense el ejército chileno, estamos hablando de fácilmente 10.000 personas preparándose para la batalla de Tacna, donde no tenían carne. Se comenzó a caber el charqui y empezó a vivir prácticamente en base a los vegetales que encontraban y la poca carne que se encontraba dentro del sector del Valle de Sama. ¿Qué ocurría? Los oficiales, igual que los soldados, ya no tenían este alimento y empezaron a buscar formas de encontrarlo. El vacuno, Ya no había vacuno, No. cerdos no habían, pero lo que sí quedaba y que Mucho. habían empezado a matar eran a los burros. que empezaron a desaparecer algunos. Empezaron a desaparecer los burros no eran alimento durante el periodo de la guerra, hasta el día de hoy tampoco lo son. Ayudaban a la carga. Eran burros de carga, los que llevaban los elementos, los que transportaban, los que movían cañones, esos burros eran. Eran vitales, muy Eran importantes. muy vitales durante el conflicto. ¿Qué pasaba con esos burros? Comenzaron a desaparecer los burros. Y aquí es donde empieza la anécdota. Una noche, Domingo de Toro Herrera, sabiendo que ya había escasez de carne y sabiendo que uno de los comandantes estaba mal de salud, él toma a su ayudante y van hacia el valle y descubren un pequeño burro que era bastante joven y lo matan y lo destazan, o sea, le sacan la piel, le van sacando las partes y prácticamente lo van a ir cortando. Pero antes de eso hay un tema que no podemos olvidar. Cuando se da la posibilidad de que los oficiales puedan comer carne de burro, ¿cuál fue la reacción de ellos? Los oficiales estaban Negados completamente. negados completamente. ¿Cómo era posible que fueran a comer ellos carne de burro? Era Hay que como- pensar que ni siquiera, por ejemplo, algunos soldados se negaban a comer carne de burro. Ya, por lo tanto, a pesar de que su salud se estaba afectando por la falta de carne, Preferían- se negaban a comer. Se negaban a Y comerlo. aquí viene justamente... Bueno, Domingo de Toro Herrera, junto con su ayudante, matan este burro, lo destazan y el otro día escriben una carta falsificando, no me acuerdo el oficial que... Era el comandante en jefe. El comandante en jefe. Falsificando en la nota, en la letra del comandante en jefe, escribiendo una carta, dicen: aquí les dejo un cuarto de ternera para que ustedes coman. Y se lo entrega a los oficiales que tenían su rancho. Los oficiales, obviamente felices viendo este ternero, lo hacen, y es importante, porque es una de las pocas veces que hablan sobre qué comían. Dicen que hicieron carne al palo, o sea, prácticamente asado, y carbonado. Los oficiales probaron la carne, inclusive alababan lo sabroso que estaba ese ternero, sin saber que era burro. Se llegaron a, literalmente, a chupar los dedos. Chupar los dedos, inclusive se hablaba de repetir el plato. Qué importante, Domingo de Toro Herrera, durante los 3 días que duró el burro,
que lo hicieron en distintos tipos de preparaciones, tuvo que comer, pero a él no le gustaba y mostraba inclusive la cara de asco. Está en las memorias de, creo que es, ¿de quién son esas memorias? No es Vergara, es No, Amunátegui. 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 Ahí están las memorias. Cualquier cosa estaban publicadas, la anécdota del burro en la revista Zigzag del año 1807. 1907, perdón, un siglo de diferencia no es nada. Entonces, es importante porque los oficiales comieron burro gracias a Domingo de Toro Herrera, inclusive yéndose bastante lejos de las normas, falsificando la firma del comandante en jefe. Pero acá la parte importante fue que él tuvo un acto también importante de que ir a hablar con el jefe y reconocer que él le había falsificado la firma. Claro, después prácticamente llega y habla sobre su culpa de que él había falsificado una firma. Sin embargo, él lo reconoció prácticamente como un humorada, pero también es el hecho de que gracias a él los oficiales comieron Y se carne. recuperaron la salud. Claro, algunos estaban bastante Famélicos. bastante mal, recordando que la marcha sobre Sama fue prácticamente una masacre para el ejército chileno, ya que la falta de agua produjo desmanes e inclusive muertos dentro del camino, inclusive hasta suicidios. Han registrado los suicidios. Entonces, es importante y es prácticamente una anécdota de que hasta los oficiales comían carne de burro. Entonces, esa es la anécdota de Domingo de Toro Herrera Oye, y su apoyo en Sama. Vamos a, a aplaudir el ingenio. La verdad que dentro de todo también hubo un tema de un acto de generosidad de parte de Domingo para hacer a sus compañeros oficiales comer. Claro. Y lo otro también, que él tiene que reconocer el acto a su mando superior, por supuesto, que fue tomado más que nada como una humorada. Y vamos a pasar también a nuestro objeto destacado del museo. Como esta es una transmisión especial, no estamos pasando a la hora, así que los invitamos a que nos sigan acompañando. Un detalle, porque me llegó ahí un mensaje, no alcancé a leer, que hablaban del tema de la pólvora de algodón. Señores, el término pólvora de algodón o algodón de pólvora está en los registros de compra de época. Cuidado con ese detalle, porque no saber qué me estaban corrigiendo. El concepto ya está en los partes oficiales. Ya. Y un momento Sí, que vamos a pasar. El algodón en pólvora hasta el día de hoy se ocupa para transportar. Pero sí, si lo pueden ver en los libros de intendencia, si alguien tiene duda, yo les mando un pantallazo donde aparece el algodón de pólvora. Y ahora obviamente vamos a ver un objeto destacado del museo, un especial que fue grabado dentro de la semana pasada y que lo presentamos. Buenas amigos, ¿cómo están? Nuevamente acá en nuestra sección el objeto destacado del museo de nuestro programa Conversando con Historia. El objeto destacado de este capítulo va a ser esta escultura que representa a los soldados heridos en el Canal Pacífico y, como se puede observar, mutilados también. Esto es un trabajo que se realiza fotográficamente desde los años 1883 y 1885 para hacer el registro de las heridas que tenían los soldados, como podemos ver en esta fotografía, y también se estudia qué tipo de prótesis se le va a entregar a ellos. Porque acá Chile realiza un acto bastante humanitario para mejorar la calidad de vida de nuestros héroes heridos en campaña, y es entregando prótesis de gran calidad para la época. Este soldado herido se llama Manuel Córdoba. La fotografía original fue lesionado durante el trayecto en un tren, se desveló y dice la ficha médica que él pierde la pierna por arrancamiento y es atendido muchas horas después. Su otra pierna, como queda reflejada en la fotografía, también está llena de cicatrices. ¿Ya? Él le cambia su vida el perder la pierna, pero podemos observar en la fotografía el orgullo, la actitud que él tiene ante la situación que está viviendo, y esto nos da a nosotros también una idea de fuerza. Ellos, como son voluntarios y
su mayor sacrificio era la vida por la patria, que da estas condiciones. Recibir heridas era lo mínimo que ellos podían hacer por la patria. Su intención era dar la vida si era necesario, y en su época era un orgullo. Manuel Córdoba tiene 44 años, no sabe leer ni escribir. Él, además de San Felipe, es un gañán, es un cargador de la Vega Central, lo que día vemos nosotros cuando vamos a La Vega y aparece una persona cargando los camiones o ayudándonos a llevar las cosas que compramos. Ese oficio tan humilde es el que Manuel Córdoba realizaba. Y él se va de voluntario y pierde su pierna en este accidente ferroviario. ¿Ya? Él, recién en el año 84, recibe su pierna artificial, prótesis traída desde Inglaterra, como ocurrió con las prótesis de los demás compañeros que como salieron del IVA como mutilado en el Pacífico. Esta es una obra que nos realizó el escultor nacional Pablo Joffre. El mismo que hizo el toro de Osorno, la vaca de Osorno, el estrojuelo de San Pascual, y otras obras importantes como los dinosaurios del Museo de Historia Natural de Concepción. Es una obra basada en la fotografía de 1883 y que podemos verla acá en nuestro museo y en nuestro museo virtual también, www.guerradelpacífico 1879. Especialmente ahora que tenemos un problema de salud, ¿verdad? A nivel nacional, la pandemia, bueno, podemos disfrutar desde nuestros hogares nuestro museo virtual. Nos vemos el próximo viernes. Estupendo, estupendo el objeto destacado del museo. Si se fijaron, se hicieron unos acercamientos, D'Angelo, al fusil. Esto es importante porque este es un fusil usado en la Guerra del Pacífico. Esta cultura fue hecha en base a la fotografía obsequiada por la Subsecretaría de Guerra a mi persona el año 2001. ¿Ya? Es un regalo personal donde se me entrega el archivo completo, más las fichas médicas de estos soldados y oficiales heridos en la guerra. Y quisimos contextualizar. Yo le pedí al escultor, a Pablo Joffre, que pusiera un fusil característico de lo que estaban usando los civiles voluntarios. Y el primero que recibieron fue Humón, ¿ya? Que después fue sacado también porque el arma presentaba muchos problemas. Se tiene que arreglar, significó mucho costo. Hay que llevarlo a Santiago, la maestranza, hay que probarlo después de disparar 80 tiros. Estamos hablando de 80 tiros, es muy caro. Repararlo, principalmente porque se quebraba la aguja. Y todo esto, por si acaso... Y perdía además el seguro, que es una palanquita que iba al lado del cerrojo. De hecho, el modelo que nosotros tenemos acá en el museo está extraviado. Aquel que tenga una pieza similar se le agradece que la done. Un seguro de fusil Beaumont son difíciles de conseguir por lo mismo, porque se rompían. Pero lo importante, y es que ni yo ni el Marcelo lo está inventando, la fuente sobre la mala calidad del fusil Beaumont está en José Toribio Medina, Excursión a Tarapacá. Exactamente. Y hay otras fuentes que que hablan sobre la pésima calidad del fusil Beaumont y que solamente funciona para el entrenamiento de nuestros soldados. Ahora, extrañamente, se hacen unas compras al final de la guerra de armamento y dentro de este armamento, no tenemos idea por qué, aparecen fusiles Beaumont. Una compra no menor de varios miles de fusiles Beaumont. Y vamos a ver en la exposición internacional la exposición nacional de 1884, o sea, finalizando ya, estamos terminando la guerra, vamos a encontrar que existen un grupo de fusiles Beaumont transformados para el sistema GRAS. Acá en Chile, por una maestranza de Santiago. Es una presentación nuestra como industria en forma internacional, digamos, de esta modificación de fusil. La verdad que son cerrojos muy similares, cambia el alza y el seguro. La verdad que no entiendo mucho cuál habrá sido la diferencia entre uno y otro, pero algún día lo sabremos. Algún día, y esperemos algún día, uno de esos fusiles que no eran pocos, eran 100 fusiles.
Sí, no Esperemos que menos. alguno de esos todavía exista para poder estudiarlo. Bueno, este programa ha sido bastante largo. Estamos llegando ya al final, Llevamos D'Angelo. 1 hora 40 minutos de transmisión aproximadamente. Esperemos que lo hayan disfrutado. Obviamente nosotros continuamos con nuestra labor como Fundación Museo, pero también tenemos que invitarlos a que visiten nuestra página web. Antes de Sí, irnos, claro. un aporte de Felipe, efectivamente dice, Justo Ben Rosales, en su libro Mi campaña al Perú, habla de la mala calidad del fusil, efectivamente. Efectivamente, hay varias fuentes que hablan Sí. sobre la mala calidad del fusil de El mano. libro también lo tenemos acá, es un libro muy escaso, Muy bueno, yo inclusive con todos estos años no lo he alcanzado a leer completo. y yo he visto dos, el que me compré y el Yo- que iba a comprar y que se lo pasé a un amigo Yo generosamente. todavía nunca he podido tenerlo para poder leerlo completo, solamente he trabajado con citas de ese libro. Pero ya sabes, D'Angelo, que si lo quieres leer puedes venir A la biblioteca de la Fundación también estamos trabajando para hacer escaneados de libros, Sí. aprovechar esta época de cuarentena donde vamos a escanear algunos libros y también vamos a continuar con nuestros proyectos, como por ejemplo los nominales de la Guerra del Pacífico, además de la ley de Ley 1907. de Pensiones de 1907 y las posteriores que encontremos. Que pueden encontrar esta información de los nominales y de otras acciones De la guerra, en nuestra página Museo Virtual www.guerradelpacifico1879.cl y ustedes pueden buscar a sus parientes en la guerra. Ponen su nombre o apellido. y va a aparecer la lista completa En el de los buscador. parientes, que es importante porque uno con esa información puede ir a la Secretaría de Guerra y tener la ficha de persona. Ahí le van a dar la ficha completa de servicio, la hoja de servicio de lo que hizo su pariente en la Guerra del Pacífico, gracias a esta información que nosotros estamos poniendo de forma absolutamente Gratuita. gratuita. ¿Ya? Entonces, visiten la página, hay más información. Si tienen dudas también, vamos a estar recibiendo dudas para próximos programas, porque asumimos que vamos a continuar, como sea, vamos a continuar acá transmitiendo mínimo una vez por semana y les deseamos obviamente lo mejor y que aprovechen este tiempo para hacer algo práctico y que prevengan obviamente el coronavirus y mantengan las normas de cuarentena. Y aprovechen de ir viendo nuestros programas anteriores, conociendo más de historia y los invitamos también a promocionar el presente capítulo y los anteriores entre los amigos que van a tener posiblemente más que 1 hora al día para poder destinar a conocer lo que nosotros hacemos acá como Fundación Museo Guerra Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Que tengan una muy buena tarde y los vemos en el próximo Conversemos un Café Historiado. Nos vemos, D'Angelo. Nos vemos, muchas gracias por acompañarnos.